Todo empieza con el concepto, como muchas otras obras creativas. Alguien tiene una idea o ve algo que le gusta y quiere adaptarlo, mejorarlo, combinar otras ideas, y todo empieza con un concepto de juego. Normalmente no es de una sola persona, sino que es de un equipo creativo. A partir de ahí el concepto de juego pues, se divide, explota y tenemos que hacer el guión del videojuego y el diseño del juego por un lado, que lo hacen los diseñadores. Lo que se han imaginado los diseñadores tienen que empezar a plasmarlo gráficamente los artistas conceptuales, hacer los dibujos, los personajes, los entornos, como al principio de una película donde se dibuja todo como un storyboard. Los programadores, por su parte, empiezan a trabajar en la tecnología suficiente para que ese juego funcione o la adaptan otra que ya tenían anterior. Y los productores o el productor empieza a pensar cómo van a organizar todo el proceso de producción, cuánto va a costar, cuánto tiempo van a necesitar, y en el caso de tener que buscar financiación y ayuda externa se busca. Eso es toda la parte, digamos, de preproducción del videojuego. Cuando ya están seguros de que el videojuego se va a hacer, ya se ha encontrado la financiación, ya se ha encontrado el plazo, el editor, la consola para lo que es y todo esto, se ponen a hacer el videojuego completamente y a partir de ya cada equipo vuelve haciendo su trabajo, evidentemente con feedback del uno al otro. Los grafistas empiezan a darles gráficos a los programadores que los meten en el juego, los diseñadores diseñan los niveles, las voces se van grabando y se van integrando en el juego, la música se va componiendo por otro lado, el equipo musical lo va haciendo todo. Y también en un momento determinado entran los testers a testear que todo lo que se está haciendo ya es coherente, no falla, los niveles son divertidos, los protagonistas son carismáticos, todo este tipo de cosas ya se empiezan a testear sobre la marcha cuando se van haciendo la producción. Y cuando se acerca ya el ciclo final de desarrollo, en algún momento tiene que entrar un equipo de marketing que tiene que vender ese juego, tiene que anunciarlo, hacer un tráiler, contratar una portada de una revista, anunciarlo en un certamen de videojuegos, ya tiene que empezar a pensarse en la comercialización. Entonces, una vez se llega al punto de el final de desarrollo del juego, o pseudo final, lo que se llama el gold del juego, pues el juego ya se entrega al editor y ya sale a la venta en algún momento. Y antes decíamos, y nos vamos de vacaciones. Ahora ya decimos, y nos ponemos a trabajar en el contenido descargable. No, ahora ya los juegos no se acaban, los juegos escapan en un momento determinado de la oficina, llegan al público, pero se sigue desarrollando contenido muchos meses, incluso años, después de la finalización o supuesta finalización del proyecto.